los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos iniciados quedaban curados. Esto
despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y el Salmo, la respuesta es: las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, su obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho con los hombres. Él transformó al mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenemos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen. Les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Yo te rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré
dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Hoy es el sexto domingo de Pascua y también el Día de las Madres. En la final parte de esta misa, una bendición especial para todas las madres. Y hace 2 semanas, el cuarto domingo de Pascua, escuchamos el Evangelio muy famoso del Buen Pastor y el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, es muy famoso. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Es el mensaje de hace 2 semanas, el cuarto domingo de Pascua. Pero en este mundo de ruido, escuchamos su voz. En mi vida, mucho ruido y muchas cosas, actividades, es posible escuchar la voz de mi buen pastor. Es muy importante. Y con atención. Y en este sexto domingo de Pascua, ¿qué oímos? El mensaje de hoy es diferente. Es un cambio en esta parte de la Pascua. En la primera parte, el mensaje es Jesús resucitó, la resurrección es real, contra dudas, contra miedo, preguntas en Tomás, en María Magdalena, en los discípulos, en la salón cerrada. La primera parte es importante para Jesús, apariciones, visitas, yo soy Jesús resucitado, no una fantasma, no real. Es un mensaje para muchas semanas en la primera parte de la Pascua. Hoy es diferente. Si escuchamos con atención la voz de mi buen pastor, el mensaje de hoy es la llegada del Pentecostés en 2 semanas. En una semana, la ascensión. Hoy, el sexto domingo. En una semana, el próximo domingo, la ascensión al Señor, regresar al cielo. Y en 2 semanas, Pentecostés. Hoy es un cambio en el mensaje de Jesús. En este Evangelio es posible con atención la voz de mi buen pastor. Es posible oír los movimientos del Espíritu Santo. Es muy importante en preparación para Pentecostés. Si somos buenas ovejas, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, el baño del Señor, dóciles y humildes. Y en unión con Jesucristo resucitado, hoy podemos escuchar la promesa del buen pastor que está por venir. En el futuro es necesario para mí regrese al cielo con mi Padre Celestial y después el don de Dios, Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, leemos hoy en este Evangelio de sexto domingo. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. Anuncio de Jesús, aviso de Jesús. En 2 semanas, el don de Dios, el
Jesucristo. Ahora, preparación para el Espíritu Santo. Y este tiempo final de la Pascua, el sexto domingo, la Ascensión y el Pentecostés marca el final del tiempo pascual. En total, 50 días. La resurrección, 40 días, la Ascensión, 10 días, Pentecostés. El final del tiempo de Pascua con Pentecostés. Jesús en su ascensión, su regreso al cielo y después el don del Espíritu Santo. Entonces vamos a examinar hoy con este cambio, examinar estas preguntas. Como buenas ovejas, como verdaderas ovejas, escuchamos la voz del buen pastor resucitado, o está mi corazón dividido. Estamos unidos a mi pastor, la voz de mi pastor, con el mensaje del Espíritu Santo, lo seguimos, o mucho ruido en mi vida. Es difícil escuchar la voz de Dios, del buen pastor. O buen es decir, una ración para cada persona hoy. O buen pastor, Jesús resucitado, quiero estar siempre cerca de ti, ¿verdad? Siempre cerca de ti. Ayúdame a oír tu voz en medio de ruido y actividades, ansiedades de este mundo, ¿verdad? Muchas actividades. El final parte de la escuela, exámenes y problemas, mucho ruido. Oh Señor, oh buen pastor, quería estar siempre cerca de ti. Ayúdame en esta misa a oír tu voz con este mensaje del Espíritu Santo. Es un don de Dios en esta misa, este cambio. Y en la primera parte, todo contra dudas. En esta parte, la consolación, el consuelo del Espíritu Santo. Y en las palabras de Juan Pablo II, este patrón de este colegio, el Papa Santo Padre Juan Pablo II, muchas veces es necesario el Espíritu Santo en la vida de cada persona, y en particular cada persona en la Iglesia Católica. No decisiones sin el Espíritu Santo. Es importante conexión, Espíritu Santo en mi vida de nuevo. No Espíritu Santo, muchos errores. No Espíritu Santo, no oración, no conexión con la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el guía, el consolador, el fuego de la iglesia y también el santificador. La obra del Espíritu Santo es poco a poco en mi alma, en cada persona, un cambio en la imagen de Jesucristo. Posible en mí es una obra muy difícil para el Espíritu Santo, pero en cada persona es la acción del Espíritu Santo siempre, poco a poco, en la imagen de Jesucristo. Entonces es muy importante atención, escuchar la voz del buen pastor en esta misa, el sexto domingo, porque es la primera parte, el anuncio del Espíritu Santo, preparación para Pentecostés, el enfoque, el mensaje de Jesús es casi final parte de la Pascua, el don de Dios, la tercera persona
Santísima Trinidad, porque el Espíritu Santo es la persona divina más desconocida. Muchas personas, el Padre nuestro que estás en el cielo, el Padre, y Jesús, oh Jesús, por favor, ayúdame en esta situación con mi maestro, mi jefe, mi esposa, mi esposo. Oh, por favor, Jesús. Pero pocas oraciones al Espíritu Santo. Pocas. Por lo tanto, la persona divina, la tercera persona de Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es la persona más conocida y olvidada de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, en las obras de Juan Pablo II, por favor, cada día, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, de nuevo en mi vida, renovación de mi confirmación, por ejemplo, renovación de los dones del bautismo en mi vida, cada persona. Y así que esto es lo que el buen pastor clama hoy a cada uno de nosotros. Por favor, mi pueblo, mis ovejas, por favor, conoce más plenamente al Espíritu Santo en la vida en la tierra. Permite el Espíritu Santo obre de nuevo en mí, en ti, en cada persona. Gracias a Dios por la misa de hoy, el Evangelio de hoy. Madre María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Amén. Por el consuelo de Dios. Dejemos que el Espíritu de Jesús obre en nosotros y pedamos a Dios por todos los hombres diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Que a la Iglesia no le falten maestros de vida que muestren el verdadero rostro del
resucitado. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que los que han recibido el bautismo en este tiempo de Pascua vivan con entrega su fe. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que la Iglesia siga enviando en nombre de Cristo hombres y mujeres que anuncien el Evangelio hasta los confines del mundo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que el Espíritu del Señor resucitado ayude a nuestros gobernantes a promover la paz y la justicia en nuestra sociedad. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que los que sufren no pierdan la esperanza y encuentren amor y ayuda en sus hermanos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que nos enseñe a vivir nuestra fe y nos ayude a encarnar el mandamiento del amor. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Y también en acción de gracias por todas las madres, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Padre nuestro,
las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue revenida nuestra muerte, en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo eres en verdad, Padre, y tan santo te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, como pan, y dando gracias que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, a celebrar hoy el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, que será árbol de resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tuya inmolación. Hiciste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo
su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima y reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa León XIV, al orden episcopal, a los
Jesús, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que no puedo en este momento recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si tú ya estuvieras ahí. Me uno a mí mismo completamente a ti. Nunca me permitas estar separado de ti. Amén.
pie por una bendición especial a las madres aquí y también las madres con nosotros vía Facebook y website, por una bendición para todas las madres. Oh Padre Celestial, te pedimos que la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María derramas tus más ricas bendiciones sobre todas nuestras madres. Te rogamos que las bendigas por todo su amor y sacrificio en esta vida. Dales toda la fuerza, la energía y el amor que necesitan. Que cada una de ellas sea la mujer de las madres, el mejor de las madres. Padre misericordioso, te suplicamos que concedas paz, reconciliación y sanación a sus familias, que siempre confían en ti. Y entonces, por la intercesión de Madre María y de todas las santas mujeres en la Biblia, en la historia de salvación, y las mujeres del cielo, que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y también hoy levantamos en oración las almas de todas las madres que han muerto, que descansen en paz eterna. Amén. En acción de gracias a Dios por todas nuestras madres. Amén.